Muy buenas tardes a todos los presentes, padres de familia, alumnos en general. Mi nombre es Carlos Arnaqué, del Consorcio Ingeniería. Voy a estar dictando los cursos de Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Economía, en general, ¿no? Sabemos que por la coyuntura nosotros deberíamos realizar un trabajo presencial, ¿no? Pero por la misma coyuntura nosotros estamos realizando el mayor esfuerzo posible por brindarles a todos ustedes la mejor de nuestra disposición y nuestra sapiencia en cuanto a estos temas, no que ya estaban preparados, sino que elaborarlo de esa manera como que compleja un poco la situación, ¿no? Sin más preámbulo, bueno, empecemos la clase de Historia Universal, ¿no? ¿Qué es lo que, bueno, vamos a tocar el día de hoy? Historia como ciencia social. ¿Qué es lo que vamos a tocar exactamente? Mi historia, que la caracteriza, por qué es importante la historia, la definición de la historia y cómo puedo averiguar yo los hechos sucedidos en tanto de tu cultura como las demás. No, empecemos con la definición de historia. ¿No? La definición de historia, ¿qué es lo que estaría, ¿no?, ofreciendo? Bueno, hay muchas definiciones, pero la que nosotros más lo podemos adecuar es un conjunto de acontecimientos y hechos, especialmente los vividos por una persona, o por un grupo, o por los miembros de una comunidad, ¿no? Eso es lo que nosotros también estaríamos hablando acerca de lo que es la definición de historia. Ahora, estamos hablando ya también de un método de historia. Si la historia es una ciencia, si la historia es considerada una ciencia social, tiene que ejercerse en base a un método, ¿no? Ya estamos hablando desde que el siglo XVI, ya desde digamos, de los acontecimientos con Galileo y Galilei, ya estamos hablando de ciencia, ¿no? Porque estamos ejecutando un método histórico, ¿no? Ese método histórico se viene a desenvolver o se viene a desempeñar en base a un método específico, ¿no? Entonces, yo les hago una consulta a ustedes. Si es que la historia tiene un método, ¿la historia no se equivoca? No les hago esa consulta a ustedes. ¿La historia se equivoca? Tanto en la historia como tal, como, o como las ciencias que están anexas a la historia, por ejemplo, la geografía, la geología, tienden también a equivocarse. La historia siempre se va reconstruyendo en general, ¿no? Siempre sale un nuevo medio para calificar la historia. Por ejemplo, eh, hace unos años, el presidente de Venezuela de ese entonces, ¿no?, Hugo Chávez, mencionaba que los españoles vinieron a depredar la cultura latina, ¿no? Los españoles vinieron a depredar la cultura latina y que Colón es más bien un genocida, ¿no? Que conocemos todos ustedes, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón lo consideraban un genocida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con Hugo Chávez en Venezuela? Empezó a tirar todas las estatuas que tenían de Colón, ¿no? Las destruía, ¿no? Y entonces esos comentarios que realizó Hugo Chávez también fueron de boca en boca y fueron por diferentes analistas, ¿no? Y es que hay algunos alumnos que cuando tocamos ese tema siempre me hacen a mí la consulta, me dicen, profesor, ¿qué hubiera pasado si nos hubiera colonizado otra cultura? No tenemos en consideración que América la colonizaron diferentes culturas, ¿no? La colonizaron los franceses, la colonizaron los ingleses, la colonizaron los españoles y también los portugueses. ¿No? ¿Qué hubiera pasado si no nos hubieran colonizado los españoles? ¿No? Yo le hice, bueno, me preguntó una alumna, ¿no? Yo le hice esa consulta. ¿Quién te hubiera gustado que te colonice en todas esas culturas? Y muchos dirán, ay, sí, a mí me hubiera gustado los ingleses. Claro, caramba, yo estaría hablando inglés en esos momentos. Sería de repente blanca, rubia, ojos azules, sería en esos momentos. Yo te hago a ti la consulta. ¿Tú crees que hubieras existido? O sea, ¿realmente lo que dice Hugo Chávez es verdad? ¿Realmente lo que dicen muchos es verdad? No, nos dicen que la cultura española vino a depredarnos, vino a matarnos, vino a hacer un concepto de genocidio y eliminar la gran mayoría de nuestra población. Yo les hago a ustedes una consulta. Nos, en su mayoría de los latinos,
¿Cuál es su color de piel? ¿No es cobriza? ¿No es mestiza? ¿Qué hubiera pasado si es... ¿Qué pasa exactamente en Estados Unidos o en Canadá, donde fueron a colonizar los ingleses? No son blancos, no son de tez blanca, no tienen cabello castaño, no tienen... ¿Dónde están los mestizos en ese lado? Porque también en ese entonces en América existían indios, existían mestizos, existían pieles cobrizas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en ese lugar si no se respetaba ese concepto. No, no se respetaba el concepto de mestizaje, lo cual en la cultura española sí se dio. ¿No? Los españoles vinieron y realizaron un sistema. No, los ingleses que hacían solamente explotaban la tierra. ¿No? En América Latina existieron virreinatos, existieron cabildos, ¿no? Existieron oidores, que ya hablaremos más adelante, ¿no? Pero como les digo, se ha tenido ese concepto durante más de 100 años, 200 años, ¿no? Que los españoles vinieron y nos depredaron. Que si bien es cierto, no lo niego, sí ha pasado. No, pero existió un reinado que nos protegía, ¿no? El reinado de la Isabela II, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema que estaremos hablando un poco más, ¿no? El método histórico, claro, existe un método para recoger cierta información, ¿no? Pero ese método también tiende a fallar y la historia como tal tiende a evolucionar, ¿no? También estaremos hablando de las fuentes históricas, las ciencias auxiliares a la historia y, bueno, los hechos históricos en el tiempo hablaremos de manera, digamos, muy fugaz, ¿no? Porque después hablaremos mucho más de ese tema. Estamos hablando también del método histórico. Bueno, como ya les mencionaba anteriormente, no teníamos un método científico que desarrolló, bueno, uno de los desarrolladores fue Galileo Galilei, ¿no? Con la invención del telescopio, ¿no? Entonces, gracias a él se pudo desarrollar un método científico, ¿no? Que muchos de ustedes conocerán, por ejemplo, la observación, la pregunta, la hipótesis, la experimentación, el análisis y la conclusión, ¿no? En la actualidad se desarrolla esos ciertos pasos para poder establecer un método científico adecuado, ¿no? Carambas, si pasa una hipótesis y pasa por una experimentación, se cocina y se puede cosechar una conclusión, entonces ya se puede hablar de que hay ciencia en esa situación, ¿no? En el caso de la historia también se escogen objetos de investigación, ¿no? Se precisa qué se desea averiguar, se resuelven las interrogantes y se organiza la información eh, adquirida en este tipo de condición de método histórico, ¿no? Entonces, ¿nosotros en qué nos vamos a basar? En la historia, ¿qué es lo que se va a basar? ¿No? ¿Por qué, digamos, en el año 1600 se hablaba acerca de qué es lo que hubiera pasado antes de? Nos especula mucho acerca de ello, se especula mucho de qué es lo que pasaba antes de, por ejemplo, la recolección de datos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Nosotros tenemos diferentes fuentes de información, ¿no? Dentro de ellas tenemos bueno, existen dos teorías, ¿no? Una que es escritas orales, materiales y audiovisuales, y la otra teoría son las no escritas, las escritas y las secundarias. Hablaremos de los primeros tipos de fuentes históricas, ¿no? Tenemos las fuentes históricas escritas, ¿no? Que es, obviamente, redundando la palabra, todo lo escrito, ¿no? Empezamos por las culturas griegas, las culturas egipcias, las culturas en Mesopotamia, ¿no? Quienes fueron las primeras culturas en poder comunicarse a través de la escritura, ¿no? Especialmente todo inició en la cultura egipcia, ¿no? En donde se empezaron a relatar, por así decirlo, rituales, se empezaron a relatar historias de reyes, se empezaron a relatar conceptos astronómicos, ¿no? Entonces todo se tenía gracias a lo escrito. Entonces por eso sabemos mucho acerca de la historia. Gracias a ellos, a las fuentes escritas. Ya que estoy hablando de las fuentes escritas,
No, yo les hago a ustedes una consulta. En nuestra cultura, la cultura incaica, no se tenía una fuente escrita. Entonces, yo les hago una consulta a ustedes. Si no había una escritura, ¿cómo sabemos de su cultura? De repente ya se ha conversado de este tema con ustedes. En primero, nosotros teníamos un- una manera de cómo registrar ciertos datos, ¿no? Datos específicos. Existía una persona específica para ese tipo de recolección de datos. Por ejemplo, eh, Kipukus, Kamayok. ¿Ya? Entonces, teníamos en consideración de que era una persona, eh, Kipo Kamayok, disculpe, es la palabra que estaba buscando. Kipo Kamayok era una persona que se encargaba de en una larga tiara de lana, realizaba ciertos nudos, ¿no? Y entonces realizaba un concepto de contabilidad del ganado, contabilidad de la cosecha, contabilidad de muertes, contabilidad de victorias, ¿no? Todo era contabilidad, ¿no? Para que puedan enviar la información de cierto punto a cierto punto, ¿no? Y como para que, digamos, los reinados principales, ¿no? Que son Quito o el reinado principal de Machu Picchu, puedan tener la información de los diferentes pueblos, ¿no? Por así decirlo. ¿No? Entonces, claro, se tenía ese tipo de fuente, no era una fuente escrita, ¿no? Pero también se tenían las fuentes orales, ¿no? Los relatos orales, ¿no? Una de las fuentes mayores que tenemos acerca de ello es eh, Inca García Lazo de la Vega, ¿no? Quien fue hijo de un español, ¿no? Su mamá era de la misma cultura y él en sus inicios empezó a recolectar información de todo lo que estaba pasando con el reinado, ¿no? Y sacó su obra máxima, ¿no? Entonces tenemos también las fuentes materiales. ¿Cómo podemos rescatar el concepto de las fuentes materiales? Bueno, siempre quedan restos arqueológicos, ¿no? Que ya estaremos entrando en el tema dentro de poco. ¿No? También tenemos las fuentes audiovisuales, ¿no? Que si bien es cierto no podemos saber de la cultura egipcia, no podemos saber de la cultura griega, nos pueden relatar o nos puede brindar información acerca de la Primera o Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Guerra Fría, ¿no? Y muchos otros datos más. Estas son las fuentes que, digamos, dentro de la primera teoría nosotros podemos observar, ¿no? Las otras fuentes, ¿no? Tenemos entre dos conceptos, ¿no? Primarias y secundarias, ¿no? Que es básicamente también lo mismo, ¿no? Dentro de las primarias están las no escritas y las escritas. Las no escritas tenemos los edificios, los testimonios, los restos humanos, monumentos. Las escritas tenemos las obras literarias, tratados, censos, documentos. Y las secundarias, ¿no? Que son las biografías, tratados de arte, estudios arqueológicos, libros de historia. Ahora, nuevamente me baso en el concepto, nuevamente regreso al tema, ¿no? La historia como ciencia. Si es que hablamos de lo que es la historia como ciencia, estamos hablando también del concepto de profesor. ¿Cómo sabemos, por así usted me consulta, ¿no? Profesor, ¿cómo sabemos que realmente pasó lo que pasó en la Revolución Francesa? ¿No? Si es que ninguno de los que está acá presente pudo mencionar. Te puedo decir, por una obra literaria. Entonces tenemos que hacerle caso a la persona que hizo esa obra literaria. Bueno, los historiadores no solamente se basan en una fuente, ¿no? Se basan en diferentes fuentes, ¿no? Pero las cartas que pudo realizar cierta persona o los escritos que se realizaron en ese tiempo o las obras literarias o los documentos, los decretos que se pudieron realizar en esos momentos, ¿no? Para poder sintetizarla todo y ofrecer una perspectiva un poco más amplia de lo que es la historia, ¿no? Como les estaba mencionando, ¿no? Los historiadores siempre se apoyan en diferentes disciplinas para poder sacar una conclusión y llegar así a un acuerdo de lo que es lo específico, ¿no? ¿Qué ciencias, ¿no? Nosotros vamos a tener en consideración
para que uno pueda a mencionar, ¿no? Esto sucedió así. No solamente vamos a hablar algunas de ellas, no vamos a mencionarlas todas. Tenemos en consideración la cronología, en la cual nosotros vamos a estar ubicando los hechos históricos en el tiempo, ¿no? Los hechos históricos se van a desarrollar en diferentes maneras, ¿no? En algunos son de manera personal, de manera en comunidad y constantemente, y en otro tipo de consideraciones, por así decirlo, ¿no? Y todo se va a tener que ubicar en cuanto al concepto de a qué cultura le perteneció, a qué tiempo le perteneció. Por ejemplo, ya se sacó un documento de la cultura griega, ¿no? Un heleno mandó una carta a tal persona, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿eso es rico para la historia? Claro que sí, ¿no? Nos puede ayudar y nosotros tenemos que ubicarlo. Caramba, no tiene fecha, pero de repente nos apoyamos en otro tipo de ciencia para poder también discernir en qué época fue mandada esa carta. Tenemos los conceptos geológicos, ¿no? Estudia la composición, la estructura y origen de la Tierra. Claro que sí, porque nosotros, como sabemos, la subespecie Homo sapiens sapiens se crió en un lugar específico. Fueron las condiciones geológicas lo que le dieron a nosotros nuestra capacidad, nuestras habilidades y todo ello. E inclusive se dice que nuestra composición humana está desarrollada a las capacidades geológicas, ¿no? ¿Cómo así? Tú me preguntarás, profesor, ¿cómo así? Bueno, se dice que la nariz, nuestra composición biológica, ¿no? La nariz un poco ancha, ¿no? Es porque tus antepasados de nariz ancha estuvieron acostumbrados o se han adaptado al frío, ¿no? Hacía que esa nariz ancha, hacía de que digamos, el viento se pueda condensar en tu nariz y así hacerlo un poco más adaptable para ti, ¿no? Un viento muy frío, ¿no? Se pueda condensar dentro de tu nariz y así pase un poco más caliente, ¿no? Por así decirlo, si es que tú eres una persona con mucha estatura, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Hablemos de un africano, ¿no? Es de mucha estatura, de piel oscura, ¿no? ¿Por qué? Para que la sangre que estuviera por todo su cuerpo no pase tan rápido por toda ella y así su sangre no esté tan caliente, su cuerpo no sea tan caliente, su piel negra, lógicamente, para que pueda adaptarse a los rayos solares. Y ahora también tienen una percepción de cabello tipo African look, tipo bombacha, por así decirlo, bambucha. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese cabello tan ondeado? Porque cuando pasa el viento por su cabeza, en lugares muy soleados, entonces hace que su cabeza no se caliente y pase como que se ventile un poco, lo cual es muy diferente en lugares fríos, ¿no? Que es la gente lacia, estaba en lugares fríos, ¿no? Y ese cabello lacio te producía calor, ¿no? Y entonces todo va uniendo, todo va sumando, todo va mencionando ciertas condiciones y te va ofreciendo un poco más de una conclusión un poco más exacta, por así decirlo. Ahora, tenemos otra ciencia, la paleontología, ¿no? En la cual pueden observarse diferentes tipos de fósiles, no tanto de plantas, animales, y nos enseñan ya de épocas a las cuales jamás se hubiera podido conocer nada, ¿no? Imaginemos, estamos hablando de hace 10 millones de años, ni siquiera existían los humanos. ¿Cómo podemos conocer acerca de la historia? ¿No? Entonces ya tienen otro tipo de fuentes, ¿no? Por ejemplo, el carbono 14, ¿no? En la cual menciona de hace cuántos millones de años puedan estar recogiendo esa información, ¿no? ¿Qué tipo de animales existían? ¿Cómo era la vida en ese entonces? ¿Era muy verde? ¿O existían otro tipo de químicos en ese entonces que no permitían mucha vida verde, ¿no? Eh, la arqueología, que estudia los restos de las culturas, ¿no? Llamándolos edificaciones y los utensilios que ellos podían observar y se daban una idea de cómo era ello, ¿no? Por ejemplo, Hernán Cortés cuando llegó a,
cuando llegó a América del Norte, ¿no? Se enfrentó a un tipo de cultura específica en la cual realizaban sacrificios humanos, ¿no? Y fue a Hernán Cortés, a diferentes pueblos le entregaron por así decirlo, materiales específicos en los cuales él los observaba y decía, caramba, esto indica de que se podía hacer sacrificios, ¿no? Era parte de su cultura, sin la necesidad de observar directamente un sacrificio humano. No, en la actualidad, cuando observamos los restos de esqueletos, ¿no? Cuando observamos las inscripciones, ¿no? Nosotros nos podemos dar cuenta de ello en los aztecas, en los mexicas y todo ello, ¿no? Adicional a ello, los hechos históricos en el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos diferentes formas para medir el tiempo, ¿no? Por ejemplo, un año, que es la unidad más usada, 365 días, un lustro, que es 5 años, una década, que son 10 años, un siglo, 100 años, un milenio, 1000 años, y para cuantificar el concepto de cuál es la diferencia entre el tiempo en el cual los dinosaurios gobernaban la Tierra y el tiempo donde los humanos empezaron a gobernar la Tierra, ya se inventó otro concepto, ¿no? Y ese concepto serían los eones, ¿no? Que son miles de años. Adicional a ello, ¿no? Me gustaría que ustedes, alumnos, puedan tener en consideración cuál es la forma de los números romanos, ¿no? En este caso, estoy dejando acá una diapositiva con la información que nosotros de repente podemos observar a lo largo de la clase, ¿no? ¿Cuál es el símbolo del siglo I, el siglo V, el siglo XVI, el siglo XV, cuando estemos hablando acerca de, digamos, la etapa feudal, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Entonces estamos hablando, por así decirlo, del siglo XIII al siglo XV. No lo vamos a escribir con números normales, por así decirlo, ¿no? Sino lo vamos a escribir con números romanos. Para que lo tengan ustedes presentes, que quiero que lo vayan practicando. Muy bien, a todos los padres y alumnos presentes, hemos llegado a la finalización de la clase. Les rogaría, si es que hay alguna consulta o hay alguna pregunta que ustedes estarían realizando, por favor estén comunicándose a mi número personal. También les voy a dar ciertas normas en ciertos horarios que ustedes se puedan comunicar, ¿no? Y bueno, ya les estoy mandando la práctica para que la práctica la puedan ustedes pegar dentro de su cuaderno, y también necesito que me hagan un resumen de todo lo aprendido en clase. Que tengan ustedes muy buenas tardes.